Hola mis apreciados amigos y hermanos, un gusto saludarlos. Vamos a estudiar en esta ocasión el tema por los siglos perpetuos, lección 3. Vamos a orar. Amado y bondadoso Dios, Dios de gracia, de misericordia, Dios del pacto, imploramos tu santo nombre para al seguir estudiando del pacto, que tú seas nuestra ayuda, nuestro auxilio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Por los siglos perpetuos. Este título sale de un pasaje ahí cuando Dios hizo el pacto con Noé y también, pero no solo con Noé, sino con todo ser viviente y con el planeta Tierra por los siglos perpetuos. De eso trata, eso vamos a explicar ahorita, vamos a seguir. El pecado, una vez que entró el pecado en el jardín del Edén, es alarmante, es espantoso ver cómo fue en forma vertiginosa, descendentemente, el pecado cundió al planeta entero, la Tierra. Y de eso trata Génesis 3, 12 al 13, cuando entró el pecado. Miren cómo se ven los resultados inmediatamente. Dice, la mujer, porque Dios le preguntó, ¿qué has hecho a Eva? Y dijo, la mujer que me diste, primero Adán le preguntó, la mujer que me diste, Eva, por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echa la culpa a Eva. Y cuando le pregunta a la mujer, ¿y qué has hecho? Y la mujer le contesta a Dios, la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo se llama eso cuando nosotros echamos la culpa a todo el mundo? Es no asumir nuestra responsabilidad, no asumir responsabilidad por los hechos, por los errores que cometemos. Eso es lo que es. Ellos inmediatamente empezaron a echarle la culpa a todo el mundo, menos a asumir responsabilidad y decir, hemos pecado, perdónanos. Es el primer resultado. Pero en Génesis 4:8 encontramos el primer fratricidio. ¿Qué es fratricidio? Es cuando premeditadamente, calculadamente, un hermano mata a su otro hermano. Este es el caso de Caín y Abel. Y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín lo mató a su propio hermano. Es el primer fratricidio. Tenemos Génesis 4 al 19, donde vemos por primera vez la poligamia. ¿Qué es poligamia? Tener varias mujeres como esposas. Dice, Lamec, descendiente de Caín, tomó para sí 2 mujeres. Y empezó ahí la poligamia. Génesis 4:23 vamos a encontrar que describe a Lamec, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, que un varón mataré por mi herida. Alguien me hiere, yo no solo lo voy a herir de regreso, sino que lo voy a matar. Es lo que está diciendo. Y un joven por mi golpe. Voy a matar un joven, si me golpea, yo a él no solo lo golpeo, sino que lo mato. Así de vengativos. Con Lamec, ahí despuesito de la entrada del pecado. Génesis 6:2, vamos a encontrar que los hombres empezaron a unirse en yugo desigual. Génesis 6:2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es interesante que los hijos de Dios aquí no son ángeles, como algunos dicen erradamente, porque los ángeles primero no se casan en la Biblia, y menos con humanas. Así que viendo los hijos de Dios, ahí se refiere a los descendientes de Set, que era el linaje de los hijos de Dios, de los seguidores de Dios. Ellos son ahí que se casan ¿con quiénes? Con las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Los hombres está para carnalidad, para lo que es movido por la carne, por las pasiones nada más. Dice, con las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son esas hijas de los hombres que eran hermosas? Eran las hijas de descendientes de Caín. Porque hay 2 linajes ahí, el linaje de Set y el linaje de Caín. El linaje de Set son los hijos de Dios y el linaje de Caín, los hijos de los hombres. Y tomaron, o sea, en otras palabras, ellos están tomando, se están casando los seguidores de Dios con incrédulas, porque los descendientes de Caín son malísimos. Lamec es uno de esos, Lamec. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso el siguiente versículo entra en contexto. Hay 2 linajes ahí, el uno es el linaje de Dios y el otro el linaje de Caín. Y dijo Jehová, el siguiente versículo, matrimonios en yugo desigual. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carnal, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, ellos en poco tiempo se habían
desviado del ideal de Dios y estaban casando. Dios les había dicho que hay que casarse con creyentes también, con creyentes. Y ellos estaban casándose con personas no creyentes. Ese es el asunto aquí. Y por eso dice, mi espíritu está apelando a ellos para que sigan el consejo de Dios, pero ellos no quieren entender. Ellos se guían por la carne, por las pasiones nada más. Eso es lo que está describiendo aquí, la misma historia. Génesis 6:5, encontramos que el pecado avanza. Y cada vez peor y peor, como en un tobogán cuando uno se tira y va solo descendentemente. El pecado fue así y llenó, en poco tiempo cundió el planeta, llenó la copa de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué triste cuadro. Qué cuadro más revelador de la maldad de los antediluvianos. Sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. ¿Qué hay en la cabeza de los hombres modernos de hoy en día? Por causa del internet, que tú tienes acceso a todo en tu celular, en las manos, en tu cuarto mientras duermes. ¿Qué pensamientos llenan tu cabeza durante todo el día? ¿Qué maldades, digamos, ahora llenan la cabeza de los seres humanos, de los que no temen a Dios? De los que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Imagínense. Bueno, algo pasaba parecido ahí. Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, cundida totalmente de violencia. Nuestro mundo hoy en día está llegando al tiempo de Noé, de los antediluvianos. Vamos a ver que el Señor Jesús, de hecho más adelante, habla de eso. Habla de cómo seríamos como los antediluvianos en el tiempo del fin. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se arrepiente. La Biblia dice en otra parte, Dios no es hombre para que se arrepienta. Digamos, no se arrepiente. ¿Cuál es el sentido en realidad aquí? El sentido es que a Dios se entristeció, le dolió, digamos, ver tanta maldad. Como cuando tú ves la maldad, cuando tú ves, digamos, a un hijo que está destruyéndolo la droga. Tú odias la droga, pero amas a tu hijo. Es así, en esa, digamos, ¿cómo se llama? Paradoja se encuentra Dios. Digamos, cómo salvar a los que más ama, sus hijos que había creado, pero que se han entregado totalmente al mal. Le dolió, está sufriendo Dios, está llorando Dios. Eso es lo que es más que digamos, arrepentirse, como el hombre se arrepiente. Génesis 6, 8 y 9 va a hablar ahora de un varón justo, del varón justo Noé. Interesante, le llama justo en medio de la maldad, en medio de hombres antediluvianos. Él era antediluviano, pero él fue el único que sobrevivió. Y entonces, él en medio de esa generación tan malvada, sin embargo, él, un justo. Dice, pero Noé, ¿y por qué era justo? Dice, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es gracia? Gracia es ese favor inmerecido. Gracia, de esa palabra gracia, viene gratis. Es un favor, digamos, que no lo compramos, que no lo merecemos, que no pagamos, que no lo hemos sudado, por así decirlo. Es un favor de gracia. Cuando dice que Noé halló gracia ante Dios, es, digamos, sin merecer. Dios, digamos, quiso acercarse a él para salvarlo, porque él es de los que oyeron la voz de Dios, a las apelaciones del Espíritu Santo, y él quería hacer la voluntad de Dios. Aquel que es justo, aquel que es perfecto, de hecho, es el que oye la voz de Dios. Es el versículo siguiente, Génesis 6:9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice, varón justo, varón perfecto entre esa generación malvada. ¿Y cómo se llega a ser justo? ¿Cómo se llega a ser perfecto? ¿Saben cómo se llega a ser justo y perfecto? Simple, caminando con Dios. Él caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Es como caminar al lado con un amigo. Pero claro, al caminar al lado con el amigo Jesús, el justo, el perfecto, el santo, Él influencia tu vida. Y tú llegas a ser como Él si tú caminas
con Él a tu lado, diario. ¿Y cómo se camina con Jesús diario? Al estudiar su palabra, al estudiar la Biblia diario, al orar a Él diario, al conversar con Él, dialogar con Él, relacionarse con Él a través de cantos espirituales, a través de música cristiana, a través de escuchar sermones que hablen de Jesús, que hablen de Dios, que hablen de la Biblia. Así es como se camina con Él. Cuando tu cabeza está llena de la palabra de Dios, cuando está llena de música cristiana, música inspiradora, música buena, pues vas a parecerte a Él. Vas a llegar a ser perfecto sin darte cuenta, porque el perfecto va a estar en tu mente, en tu corazón. Es así como caminó. Y entonces le dice justo y perfecto. Justo y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios, digamos, lo buscó para rescatarlo. Le dio su gracia, vino con su salvación. Le dijo, voy a destruir esa, pero tú quiero salvarte. Vino para hacer un pacto, de hecho es lo que revela más adelante. Pero bueno, un hombre que vivió en la antigua Atenas fue Arístides y le llamaban el justo. Arístides era justo, era amable, era equitativo. Entonces, ¿por qué la mayoría votó por su destierro? Que lo echen, digamos, de ahí de Atenas. ¿Por qué? El consenso fue que se cansaron de escuchar que Arístides lo llamaran el justo. Se cansaron del justo. Porque así es los incrédulos, los perdidos. Así que el delito de Arístides era que fue, digamos, que su bondad, el delito era que su bondad contrastaba demasiado con la maldad de los demás. Ese era su delito. Ese era su delito y no lo querían, obviamente. La bondad de Noé contrastaba demasiado con la maldad de los antediluvianos. Y gracias a que él, digamos, quiso escuchar las apelaciones del Espíritu Santo, esa voz del Espíritu Santo, hagamos un trato, caminemos juntos, entremos en relación con Dios. Ese es Dios. Él nos busca para salvarnos. Él nos apela a nuestro corazón. Nosotros tenemos que decir, Señor, sí, sálvame. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y entonces, gracias a que él oyó esas apelaciones, entró en pacto, obviamente, con Dios. Eso fue el pacto con Noé. Ahora, estamos hablando del pacto. Ahora, la vez pasada hicimos un resumen de esos 4 o 5 pactos que en la lección anterior. Ahora estamos viendo más detalles de cada pacto. Ahora el pacto de Noé. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios se acerca a Noé para decirle, voy a destruir el mundo. 120 años tienen de gracia. Predícales durante esos 120 años que ya leímos. Y tú vas a obedecerme, vas a hacer un arca en el cual te vas a salvar tú. Te voy a salvar, te voy a salvar. ¿Merecía salvarse? No, él se acercó para hacer un pacto con él de gracia, de salvarlo, a él y a su familia. Y obviamente él tenía que obedecer. Entonces le dice, estableceré mi pacto. Interesante que esa palabra Jequim en hebreo, se traduce aquí con estableceré. Pero en otra parte, la misma palabra Jequim se traduce confirmaré mi pacto contigo. ¿Y por qué confirmaré? Confirmaré cuando tú le dices, mira, yo te voy a hacer este favor o este regalo, te voy a dar. Pero déjame, te confirmo. Ahorita voy a investigar un poco más y te confirmo de aquí a una semana que te voy a dar ese regalo que te voy a dar. Ahorita te digo, pero te confirmo en una semana. Es porque tú ya le dijiste, y eso es lo que pasa aquí. ¿Y dónde fue que se dijo por primera vez de un pacto? En el Edén, aunque no se usa la palabra pacto, pero ahí hay un pacto de gracia. Ahí el Cordero, en Génesis 3:15, fue el mediador del pacto que iría a la cruz, Génesis 3:15. Ahí fue por primera vez el pacto, de gracia también, cuando había pecado, el hombre había caído en pecado. Bueno, ahora está, como decíamos, el pacto, digamos, es una sucesión de acuerdos que Dios hace, eso es un pacto, que se adapta a través de los siglos, con diferentes personas, con diferentes pueblos. Eso simplemente, entonces por eso le dice, te confirmaré, es más apropiada esa traducción aquí. Miren esa misma palabra, Deuteronomio 9:5 dice,
no por tu justicia, dice, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, la tierra de Palestina que le había ofrecido a Abraham y a sus descendientes. Aquí está hablándole a los israelitas, al pueblo de Israel que había salido de la esclavitud. Le dice, no por tu rectitud, no por tu justicia vas a poseer esa tierra que no la trabajaste y que es de los cananeos y que los voy a echar a los cananeos de ahí. Sino, ¿por qué? Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Algo que ya les había dicho, lo estoy confirmando. Jequim, la misma palabra. Aquí se traduce confirmar, esa misma palabra. Por eso es más apropiado ahí es confirmar. Algo que ya les había dicho aquí también. Algo que juró en el pasado, que les daría esa tierra a Israel cuando salía de Egipto. Les dice, ahora vayan a poseer la tierra. Segunda de Samuel 7:25. Aquí habla de David. De David cuando él quería construir una casa, un templo precioso. Y dice, ahora pues Jehová, dice David, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado, pasado, sobre tu siervo, sobre él, sobre David, y sobre su casa, ese es su linaje, su descendencia. Y haz conforme a lo que has dicho pasado. Dice, ahora Jehová Dios confirma, Jequim, es la misma palabra hebrea, Jequim, confirma, está traducido aquí. Es, digamos, confirma algo que ya dijiste, confírmamelo, reafírmamelo, esa es la idea. Así que eso es lo que está pasando, el pacto que está haciendo es algo que ya había dicho en el pasado, que había dicho en el jardín del Edén y ahora lo está confirmando a ese pacto eterno con que toma diferentes matices con diferentes personas, con Noé. Eso es lo que está pasando. Ahora, la señal del pacto perpetuo. Génesis 9, 12 y 13. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Interesante. Siempre, cuando habla del pacto, siempre habla de que Él quiere tener una relación entre mí y tú. Eso es lo que dice. Y en este caso, entre mí y vosotros, ese vosotros es Noé. Y todo ser viviente es los animales también, todo. Que está con vosotros por los siglos perpetuos. Ahí está, por los siglos perpetuos. ¿Qué significa eso? Que mientras dure la tierra, este pacto que está haciendo con todo ser viviente perdura. Vamos a leer Génesis 9:13. Dice, mi arco, esta es la señal del pacto, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto perpetuo, entre mí y la tierra. Ahora dice, esta es la señal del pacto, el arco iris, ¿entre quién? Entre mí y la tierra, no necesaria entre mí y Noé. ¿Por qué? Porque ese pacto perpetuo, aquí hay dos pactos que componen, por así decirlo, uno. El pacto que hace con Noé y su familia, que los va a salvar, entre todos los que serían destruidos. Y entonces Noé tenía que obedecer, creer que iba a venir ese diluvio y construir el arca. Porque si él no creía en la palabra de Dios, que iba a venir el diluvio, ni se molestaba en construir el arca. Entonces él tenía que creer la palabra de Dios y esperar que iba a venir el diluvio y que él iba a ser rescatado en ese barco, en ese arca gigante. Él tenía que obedecer, obviamente, a ese pacto que hacía entre Dios y ellos. Pero el pacto que Dios hace con todo ser viviente, con todos los animales y con todos los humanos también, que vivirían en el resto después de Noé hasta que se termine, hasta que sea destruido este planeta, en la segunda venida, ese pacto es diferente. Porque ese pacto, en el de acá, con Noé tenía que obedecer, tenía que creer. En cambio, el pacto que es perpetuo y cuya señal es el arco iris, no tiene que ver con obediencia. O sea, los animales no pueden responder a ese pacto. La tierra en sí mismo no sería destruida con un diluvio, como el diluvio de Noé, que cubrió todo el planeta entero y por lo cual 1 año estuvo bajo agua y, digamos, murió todo ser viviente, animales, todo. Solo Noé y los animales que entraron al arca se rescataron. Entonces, ese pacto, el pacto perpetuo, es de que no destruiría la tierra mientras haya ser humano y mientras haya animales. Y claro, obviamente ahí
ese pacto no depende de la respuesta de la obediencia del ser humano, porque Dios de todas maneras va a cumplir, y la señal del pacto que va a cumplir es el arco iris. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, y me acordaré del pacto mío. Es pacto de Él es el que, pacto mío es porque Él es el que toma la iniciativa. Que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. Hay entre mí y vosotros, ahí está hablándole a Noé. Y todo ser viviente, de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra, porque el diluvio fue universal. Todo el planeta fue destruido con el diluvio en el tiempo de Noé. No fue un diluvio local, sino universal, todo el planeta. Por eso murió toda carne. Pero dice, no voy a destruir más. Y no importa cómo respondan, no importa si obedecen, digamos, a los requerimientos del pacto o no. Yo no voy a destruir la tierra, no importa cómo respondan. Eso es lo que es. O sea, no tiene condición este pacto. No es hermoso eso de Dios, de hecho. Dios ha prometido que no va a destruir. Hay, sí, diluvios, aguas aquí que destruyen ciertas partes del planeta, pero un diluvio universal no más. Sí va a haber destrucción universal, pero no va a ser con agua. Ahorita lo vamos a leer. Así que dice, estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra, con toda carne. Este pacto no solo es con Noé, sino con toda carne mientras haya un ser vivo aquí en la tierra. Y mientras haya un planeta que no lo va a destruir. Este es el pacto perpetuo, por eso le llama pacto perpetuo. Mientras exista la tierra, no va a haber un diluvio universal. Eso es lo que está diciendo. Y el arco iris es una prueba. Cada vez que veas el arco iris, acuérdate que yo soy el Dios del pacto. Es mi señal de que no va a ser destruida la tierra. Así que en gracia sobre gracia, ¿no es cierto? Para los seres humanos. Sin hacer nada, sin merecerlo. Dios hizo un pacto, digamos, cuando nosotros ni existíamos, y Él lo va a cumplir. Qué hermoso, ¿no es cierto? Como es Dios. Ahora, el remanente en el tiempo de Noé, de todo el mundo que fue destruido, solo un remanente de 8 personas quedó, con quien empezó otra vez la humanidad después del diluvio. Dice Génesis 7:23, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves. Está hablando de la destrucción del diluvio. Los reptiles y las aves del cielo. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Quedó, esa palabra es interesante. Quedó solamente Noé. La palabra en hebreo de esa palabra que es traducida aquí, quedó, es sha'ar. Pero en otra parte es traducida diferente, es traducida remanente, ya les voy a mostrar. La misma palabra sha'ar, ¿ok? Quedó, aquí es traducida, quedó. Solamente ¿quién? Noé y su familia, 8 en total, y los animales que estaban en el arca. Y con eso empezó a repoblar otra vez la tierra. Así que así fue la destrucción. Ahora, versículo, esa palabra quedó, que les digo que se traduce remanente en otras partes. Esa palabra es para remanente, esa es la idea, lo que sobró. Usted tiene una tela grande, hace un vestido y le sobra solo un retazo, un pedazo. Eso es un remanente, es un resto. Así que Génesis 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, es Isaías 11:11, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente, sha'ar, de su pueblo que aún queda en Asiria. Tenía un pueblo ahí, pero un remanente fiel ahí en Asiria que lo iba a traer otra vez a Jerusalén para que los sirvan a Dios, después de sacarlos del cautiverio asirio. Es un remanente, sha'ar, otra vez. Aquí es traducido remanente. Esa es la idea. Así que Mateo 24, aquí habla comparándolo con el diluvio. Comparándolo con el diluvio. Mira lo que dice Mateo 24. El Señor Jesús, versículo 37, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida será como en los días de Noé. La humanidad estará en bancarrota espiritual, tal como los antediluvianos. Mateo 24, 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, la gente, Noé les había predicado 120 años, viene el fin, va a destruir Dios todo el planeta, entren al arca, arrepiéntanse de sus pecados, entren al arca. Nadie le hizo caso. ¿Hasta cuándo?
hasta el mismo día que ellos seguían en sus actividades. Ellos estaban preocupados y alborozados y envanecidos por casarse, por comer y beber, por hacer fiestas, en las fiestas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí supieron que estaban perdidos y perdidos para siempre. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, va a haber también un remanente fiel, que como Noé darán oído a la voz del Espíritu, a las apelaciones del Espíritu Santo. Allá dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque el hombre es carne, no quiere lo espiritual. Acá también va a haber, en el tiempo del fin, va a haber apelaciones del Espíritu Santo poderosas diciéndote, deja los malos caminos, sigue a Jehová, yo te amo, yo quiero salvarte, yo quiero rescatarte, yo no quiero que te pierdas, pero ven a mí. Pero digamos, el Espíritu está obrando, está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, lo vamos a oír, depende de nosotros obviamente. Así que en Segunda de Pedro 3, 10 al 13, ahí describe que en la segunda venida la destrucción no va a ser con un diluvio universal, va a ser con un fuego universal. El planeta entero va a ser una bola de fuego. Pero antes de eso Dios habrá llevado a los salvos al cielo. Y entonces los perdidos serán quemados totalmente. Eso es lo que describe. Léanlo, Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Será destruido todo el planeta con fuego. Ese es todo el planeta. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, loipos es en griego, contra el remanente, de la descendencia de ella, es la iglesia, la descendencia de ella, de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el tiempo del fin, si ustedes leen capítulo 12, todo el capítulo 13, capítulo 14, ahí está el remanente, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, dice en el capítulo 14, capítulo 13. Así que, miren, es un remanente también que va a tener. La mayoría tal parece que se va a endurecer también. Pero ojo, en el capítulo 7, que también habla del remanente, capítulo 7 de Apocalipsis, hay una multitud que nadie pudo contar. Y yo espero y mi deseo es que tú también estés en esa multitud de los salvos. Pero van a ser un remanente, porque digamos, por así decirlo, el gran número se perderán. Quizás como en el tiempo de Noé, porque así será, dijo la venida del hombre. La segunda venida sucederá como en los días de Noé, dijo el Señor Jesús. Pero no por eso tenemos que estar entre los perdidos, porque la gracia está abierta. Jesús es un salvador, es uno que está para salvar, no para condenar. Y depende de nosotros recibir ese llamado, depende de nosotros ser sensibles a la voz de su Espíritu y depende de nosotros entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él. Eso es lo que es. El Dios del pacto se acerca. El pacto es un pacto de amor, es un pacto de gracia, es un pacto de salvación, donde Él quiere salvar. Ese es el centro del pacto, donde Jesús es el cordero del pacto, es el que salva, el que va a la cruz para salvarnos, no para condenarnos. El que se pierda será porque realmente no quiere saber nada de salvación, definitivamente. Así que mi deseo es que ustedes, al aprender del pacto, sean sensibles a la voz y se rindan al pacto, que no es otra cosa que una forma de salvarnos, una forma de asegurarnos de que Él nos quiere salvar. Ese es el pacto, en realidad. Oremos, amado Padre, gracias por tu santa palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, ruego que mis amigos que estudiamos tu palabra, querido Señor, no dejes que esta palabra no lleve fruto, sino que lleve fruto para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.